Hola, muy buenas tardes. Aquí Iván Lentijo Fernández y estoy una vez más con vosotros en directo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema que cada vez está afectando más en la sociedad, que es el tema de la ansiedad. Es el tema que está viendo estadísticas y es increíble la cantidad de medicamentos, de ansiolíticos y medicamentos para la ansiedad que está tomando la gente. Y principalmente en los países más desarrollados, curiosamente, donde más ansiedad hay. Así que hoy me gustaría explicaros cómo funciona la ansiedad y daros una serie de técnicas o explicaros cómo podéis romper definitivamente con la ansiedad. Porque la ansiedad pues tiene una lógica, tiene una razón de ser, tiene un objetivo y cuando descubres cómo eliminarlo, cómo cambiarlo, pues tu vida cambia también definitivamente. Para los que no me conocéis, soy especialista en hipnosis para terapia y utilizo la hipnosis pues para trabajar, eliminar, romper con la ansiedad, para trabajar con malos hábitos. También vamos a ver cómo está relacionada la ansiedad con los malos hábitos. Utilizo la hipnosis para romper con el tabaco, utilizo la hipnosis para romper con los malos hábitos de comida, con hábitos no deseados. Y hoy os voy a enseñar cómo funciona la hipnosis. Bueno, la hipnosis ya os he enseñado en otro vídeo, pero cómo funciona la ansiedad, cómo se produce en la mente de la persona y cómo se puede cortar esa ansiedad. Y luego cómo con la hipnosis se puede trabajar con la ansiedad. Bueno, antes de continuar, voy a poner esto en la página de hipnodelanzamiento.com, porque también me gustaría hablar brevemente de cómo funciona la ansiedad con la comida, cómo está relacionada la comida con la ansiedad, que ya os adelanto que la comida o la comida con mucho azúcar es una de las mayores medicinas que toma la gente para sentirse bien, quitarse un dolor de cabeza, aunque luego consiguen 3 dolores más. Así que dadme un segundito. A ver si me veo por aquí y me encuentro y comparto ahora mismo. Hi, Richard. Nice to see you around here. How are you? It's a pleasure. I haven't talked to you for a long time, but I'm sure that I see you soon. Congratulations for HypnoThoughts Live. You guys are doing amazing. Hopefully next year I can be there too. Ok, dame un segundito, voy a compartir con una página. Estaba saludando a uno de mis profesores que me enseñaron hipnosis allá en el 2012 de HPTI, Hypnosis Institute Practitioner en California. Y a ver, ahora mismo, no, esta no es. Aquí, hipnodelanzamiento. Ok, pues ya lo he compartido. Estupendo. Bueno, pues como os decía, me he quedado sorprendido de las estadísticas, de la cantidad de ansiolíticos, medicinas que la gente toma para aliviar la ansiedad. Lo primero, hay que tener en cuenta que la ansiedad es un hábito también, un hábito. ¿Y por qué? Porque tu mente se ha acostumbrado a reaccionar de una determinada manera en ciertos momentos y ya de alguna forma es automático el tener esa serie de pensamientos. Una ansiedad se produce cuando una persona piensa que no tiene los recursos necesarios para hacer frente a una situación complicada o difícil que le va a venir en el futuro. Una ansiedad se produce cuando se va más rápido que la realidad, cuando nuestra mente empieza a pensar mucho más allá de lo que estamos viviendo en el presente. Realmente una persona que tiene ansiedad se dice o decimos que tiene una imaginación grandísima, que tiene una gran imaginación, porque es capaz de crearse esos síntomas simplemente imaginando que algo va a suceder y algo va a ir fatal.
Entonces, este es un ejemplo de cómo una persona puede hipnotizarse para perjudicarse, imaginándose que algo que va a suceder en el futuro puede ir completamente mal. O imagínate que tienes una entrevista de trabajo, empiezas a imaginar que te van a hacer preguntas que no conoces o que no vas a saber contestar, o cuando vas a hablar en público, te imaginas que se te va a olvidar algo, que la gente se va a reír de ti. Estás adelantando sucesos que en el 99 o 98% de las veces no suceden. Y esa es una de las razones por las que se empieza a crear esa ansiedad. Y eso se acaba convirtiendo en un hábito, cuando se repite ese comportamiento una y otra vez, cuando se tienen esos pensamientos de que la cosa va a ir mal, de que no voy a ser capaz de afrontar o de que no tengo los recursos necesarios para hablar con esta persona o encontrar trabajo o lidiar con la situación que me venga en un momento dado. Os voy a explicar porque seguro que habéis escuchado hablar de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad lo que nos dice es que nuestras neuronas y nuestro cerebro es plástico, puede cambiar. Estos son estudios y descubrimientos que se han hecho incluso a partir del año 2000, que son bastante recientes. Anteriormente se decía que el cerebro no cambiaba, que cuanto más viejo te hacías, más difícil o era imposible cambiar el cerebro. Sin embargo, se ha comprobado que eso no es así, que el cerebro cambia de forma. Y os voy a explicar por qué esto es posible. Porque está también muy... Bueno, acabo de romper el flip chart, pero no pasa nada. Espero que me estéis escuchando. Si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis poner ahí. En principio, simplemente quiero explicaros cómo funciona la hipnosis, cómo está relacionada con la neuroplasticidad, cómo está relacionada y por qué pienso que la ansiedad es un hábito, como puede ser otro cualquiera, un mal hábito en este caso. Imaginaros que la ansiedad son circuitos neuronales. Un circuito neuronal está compuesto de neuronas. Imaginaros una neurona, así aunque sea un poco fea, que parece un huevo frito, con las dendritas. Dendritas son las ramificaciones que conectan las neuronas. Unas por aquí, otras por aquí. Seguro que lo habéis visto alguna vez, este tipo de huevos fritos. Es una especie... Estos son conexiones neuronales, ¿vale? Que se conectan. Esto sería una neurona un poco fea. Esto serían las dendritas. Dendritas que se conectan a través de las conexiones sinápticas. Sinapsis. Pero bueno, esos son términos técnicos que realmente no necesitáis saberlos, sino que necesitáis simplemente conocer este proceso. Estos son neuronas, ¿vale? Una neurona, aquí tenemos otra neurona y aquí tenéis otra neurona. Seguramente habéis escuchado alguna vez cómo funciona el proceso de pensamiento y de emoción. ¿Esto qué significa? Este circuito neuronal, esto se conecta con otra neurona aquí. Imaginaros, conectado con otra neurona. Esta neurona es un pensamiento que se conecta con una emoción. Esta emoción, entonces, te lleva a tomar una acción. Y dependiendo de esa acción que tomes, vas a obtener un resultado, ¿vale? Esto es lo que conocemos como circuito neuronal. Esto es un circuito neuronal. ¿Y qué es lo que sucede cuando repetimos este proceso una y otra vez? Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que, no sé si se ve muy bien ahí, pero bueno, imaginaros que una persona sale de trabajar, algo que es muy común, sobre todo con personas que tienen sobrepeso. Una de las quejas que muchas veces yo escucho es que se controlan durante el día porque están distraídas o distraídos, y que cuando llega la noche, cuando dejan de trabajar, hay un descontrol. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo lo aplicamos eso a un circuito neuronal, a un hábito que se está creando? Una persona sale de trabajar y lo primero que hace es tener un pensamiento. Bueno, pues creo que tengo hambre. Puede pensar, creo que tengo hambre.
Lo segundo que piensa es, pues como he estado trabajando todo el día, me merezco una recompensa. Esto es un ejemplo, ¿vale? Tendríamos aquí el pensamiento, ¿vale? Luego tendríamos, esto sería pensamiento. Luego tendríamos la emoción. La emoción es, bueno, pues quiero comer algo porque he estado todo el día trabajando y me merezco una recompensa. Y además, si como una hamburguesa o algo que tenga muchas calorías y que me haga sentir que me he ganado todo el día, que me lo he ganado, pues mucho mejor. Y entonces ahí se tiene una emoción. Tienes una emoción que como has estado todo el día trabajando, te dices a ti misma o a ti mismo, me merezco una recompensa. Entonces decides irte al chino, tomas una acción. Acción. Te vas al chino, al restaurante chino y te coges un pollo agridulce. Y después de comerte el pollo agridulce y durante que te comes el pollo agridulce, que dura 5, 10 o 15 minutos en tu boca, te encuentras muy bien. Durante ese momento tus niveles de sangre se elevan, tienes niveles de azúcar, perdón, se elevan, empiezas a encontrarte con muy bien, estupendo, y no piensas en nada más, qué bueno está la comida. Y entonces tienes un resultado. El resultado de la acción que has tomado es que, uno, te sientes bien por 10 o 15 minutos, son 15 minutos de placer, y te sientes mal hasta, pues, horas de sentirte culpable. Hablo en un ejemplo de una persona que tiene sobrepeso u obesidad. Por supuesto, hay muchas personas que siguen este procedimiento, salen de trabajar, tienen un pensamiento, comida rápida y no engordan. Posiblemente su metabolismo sea diferente, hagan deporte, se pueden dar muchas circunstancias, pero en un proceso donde una persona quiere adelgazar, sobre todo después de trabajar, en muchos casos siempre he escuchado lo mismo. Salgo de trabajar, no me apetece ahora ponerme a cocinar, y se produce este circuito neuronal. Y esto, cuando se repite una y otra vez, empieza a hacerse más fuerte. Este circuito empieza a hacerse más fuerte. Las conexiones empiezan a hacerse más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que se convierte en un hábito de repetición una y otra vez, se convierte en un hábito. ¿Qué sucede cuando una persona tiene ansiedad? ¿Vale? Pues una persona que tiene ansiedad, sucede algo similar. Imagínate que tiene que afrontar un pago importante, y entonces la persona, o tiene que afrontar a final de mes, está un poco pillada de dinero o lo que sea, tiene el pensamiento de que tiene que hacer unos pagos. Empieza a pensar, no sabe si podrá afrontarlo o no podrá afrontarlo. Entonces tiene una emoción de miedo. Acción que toma. La acción que toma, bueno, pues si tiene dinero lo pagará, si no tiene dinero, pues no lo pagará. Y esa emoción va a seguir creciendo. El resultado de ese pensamiento y esa emoción va a ser que se incremente la emoción. Va a empezar a tener esa sensación de, qué agobiada he estado, qué agobiado estoy, y de ese pensamiento de tengo que hacer unos pagos, una emoción, no sé si voy a poder afrontarlos, empieza a imaginarse, esa emoción empieza a crearse, a hacerse más fuerte, y empieza a crearse un circuito neuronal. ¿Qué es lo que sucede si una persona todos los meses tiene problemas para realizar los pagos y tiene siempre el mismo pensamiento? Me van a quitar la casa, no voy a poder pagar la luz, no voy a poder comprar esto a mis hijos, que se va a generar una ansiedad y va a crear un circuito neuronal negativo, va a crear una ansiedad, va a crear un circuito, un hábito
que lo llamamos en este caso ansiedad. ¿Vale? Bueno, gracias por estar ahí. Voy a seguir. Si tenéis alguna pregunta, gracias. A ver, por aquí estoy mirando. Gracias, Julie, por comentar. Me alegro que te parezca interesante, ¿vale? Tened en cuenta, entonces, si hablamos de que el 90%, 95% del tiempo no pensamos lo que hacemos en el día. Solo utilizamos la mente consciente, la parte analítica. Durante todo el día nos pasamos en automático, viviendo en automático, sin realmente pensar. Hacemos todos los días lo mismo, sentimos lo mismo. No nos paramos a pensar, hostia, tengo una ansiedad, me siento ansiedad. ¿De dónde proviene esto? ¿Qué pensamiento, qué sensación estoy teniendo? Y eso es en lo que la terapia cognitiva conductual ayuda en muchos casos, a ayudarte a analizar esa parte consciente, que tú no sabes por qué se está produciendo esa ansiedad. Sin embargo, hay algo más fuerte y más potente, que es el trabajar con la parte consciente. Desde mi punto de vista, la terapia cognitiva de comportamiento es útil porque te ayuda a darte cuenta y empieza a romper estas conexiones que se produce entre las neuronas que crean ese circuito neuronal que crean la ansiedad. Como veis en el título de este vídeo, lo he llamado Rompe con la ansiedad de una vez por todas. Porque si alguna de las personas que me estáis viendo sufre de ansiedad, os vais a dar cuenta que normalmente tenéis siempre el mismo patrón. Os preocupáis por cosas que normalmente nunca suceden. O empezáis a pensar, a imaginaros. Tenéis una imaginación maravillosa para hipnotizaros, para sentiros mal, para sentiros con ansiedad. Y entonces creáis ese hábito. Y es el momento de que entendáis que no tenéis por qué tener ese hábito de la ansiedad siempre, sino que se puede romper. ¿Cómo lo vamos a romper? Creando un cortocircuito en un circuito neuronal. Como bien dice la palabra, el circuito neuronal se compone y se produce por energía y por electricidad entre las conexiones neuronales, entre las conexiones sinápticas de las dendritas que unen las neuronas. Entonces, si hablamos que subconscientemente una persona siente esa ansiedad porque se sigue este procedimiento, pensamiento, emoción, acción y resultado, una y otra vez, pensamiento, emoción, acción, resultado, hasta que se convierte en un hábito, la forma de romper esta ansiedad es haciendo esto. Haciendo un corte aquí, cortando aquí, cortando aquí, cortando cuando se produce ese pensamiento, cuando hay el mínimo síntoma de que puede existir una ansiedad. Tenemos que hacer un corte, crear ese cortocircuito en el camino neuronal negativo que hemos creado. Pasa una cosa ahora. Vale, os estaréis preguntando, ¿y cómo hago un cortocircuito en un circuito neuronal para poder eliminar esa ansiedad y romper con la ansiedad definitivamente? Bueno, pues es sencillo de explicar y lo vais a entender perfectamente. La neurociencia y la neuroplasticidad del cerebro nos dice que estos circuitos es muy difícil hacerlos desaparecer, o este circuito, estas conexiones neuronales. Y lo que es más sencillo, en vez de hacer desaparecer las conexiones neuronales que ya tenemos, lo más sencillo es crear nuevas conexiones neuronales. Muy bien. Entonces, ¿cómo creamos una conexión o un camino neuronal nuevo? ¿Vale? Recopilando, os he dicho que la ansiedad es una conexión negativa que se ha hecho entre neuronas y se ha convertido en un hábito. A base de repetir siempre el mismo procedimiento de pensamiento, de acción, de emoción
que se ha convertido en inconsciente, automático e incontrolable. Esa es una de las formas. Luego, también alguna persona puede sufre ansiedad por un evento traumático. Como he dicho anteriormente, esa conexión de neuronas serían, soy muy mal dibujante, tengo muy mala letra, como podéis ver. Nunca me ha gustado el dibujo ni escribir así en pizarra. ¿Vale? Imaginaros de nuevo las neuronas. Parecen huevos fritos. Bueno, pues se ha producido esa conexión. Esto no se produce del día a la mañana, en la mayoría de los casos, porque hay muchos otros casos en los que esta conexión se hace y se produce rápidamente, instantáneamente, como por ejemplo en los miedos, en las fobias. En ese caso, os pongo un ejemplo. Imaginaros que una persona, cuando es pequeña, va a un parque, una niña pequeña va con sus padres al parque y de repente se le lanza un perro encima. La niña, asustada, con 7 años, sale corriendo, empieza a llorar. 6 años, 7 años, incluso más pequeña. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez esa niña, que cuando crezca, cada vez que vea un perro, va a asociar un perro con peligro. Y es posible que si ha desarrollado una fobia, es posible que sienta rechazo a los perros cuando crezca, porque en su mente subconsciente asocia los perros con miedo o con peligro. Lo que significa que en un segundo se ha generado un circuito neuronal negativo en la mente de esa niña. En un segundo, en 2 segundos, se ha creado ese circuito a través de una emoción muy fuerte, muy potente. Entonces, recopilando, la ansiedad, normalmente hay una causa de la ansiedad y cuando esa ansiedad se perjudica y se crea y se multiplica a medida que repetimos y repetimos los pensamientos que perjudican o que fortalecen ese circuito neuronal. Bueno, espero que no me esté liando mucho porque, si recordáis, y a lo mejor por lo que estáis esperando aquí viéndome, es porque queréis saber cómo demonios romper ese circuito neuronal negativo. Pues aquí, como os decía antes, tenemos que romper. Y la forma más sencilla es, una vez que tenemos un pensamiento, tenemos que hacer algo completamente diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos que empezar a crear nuevos circuitos neuronales. Creamos un nuevo circuito neuronal. Porque así lo que estamos creando es cierta confusión en el cerebro. Tenemos un circuito neuronal de ansiedad muy fuerte, muy marcado. Imaginaros que se han repetido una y otra vez y es muy fuerte. Y entonces ahora lo que nos queda es romper ese circuito neuronal y crear nuevos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a la mínima oportunidad que tengas un pensamiento, que tengas una sensación, personas con ansiedad, si alguno habéis tenido o sabéis cómo funciona, sienten en el pecho agarrado, sienten las manos muy frías, sienten que pueden tener un ataque de pánico en cualquier momento, que el corazón se les acelera muy rápidamente, piensan que todo va a ir mal y el corazón se les acelera más, parece que no pueden respirar en un caso de ataques de pánico. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona no tiene los mecanismos para trabajar con la ansiedad? Que normalmente va a fortalecer la ansiedad y va a continuar con el ciclo. Pensamiento, emoción, acción, resultado. Pensamiento,
emoción, acción y resultado, fortaleciendo ese circuito neuronal negativo de ansiedad. Y a lo mejor vosotros estaréis pensando, pero eso es muy difícil cambiar esos hábitos. Por eso es tan difícil cambiar los hábitos. Y hay varias formas de hacerlo. Y también os lo voy a decir yo cómo podéis cambiar los hábitos, mejorarlos. Número 1, a base de repetición. Por ejemplo, de la misma forma que repitiendo y repitiendo los hábitos o lo que es negativo, se fortalece lo negativo, repitiendo algo diferente vas a empezar a crear nuevos circuitos neuronales. Aquí, que tiro los rotuladores, ahora imaginaros que al mínimo pensamiento que te empieza a causar una sensación física incontrolable, entonces te vas a beber agua, te vas a ver un vídeo en YouTube, te vas a llamar a tu hermana, llamas a tu madre, sales a que te dé un poco el aire. Hacer algo diferente a lo que has hecho normalmente, a la mínima oportunidad de que veas que tienes esa ansiedad. Entonces, cuando empiezas a crear esos nuevos hábitos, se crean nuevos circuitos neuronales. ¿Vale? Estos son neuronas. Los huevos fritos, ¿vale? Son neuronas muy feas, por cierto, no sé si se ve muy bien ahí. Y estos son las conexiones neuronales, ¿vale? Las ramificaciones que salen. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que esta conexión es muy fuerte, es muy grande y normalmente no va a desaparecer. Por eso es muy fácil volver a caer en los malos hábitos anteriores, porque mientras estás construyendo nuevas ramificaciones neuronales, esa está ahí. Y cuando hay momentos de estrés, cuando hay momentos de debilidad, es muy fácil a que, aunque intentes cortar aquí, sigas de nuevo con el proceso, automáticamente. En vez de irte para acá, ¿vale? Empiezas aquí, en vez de irte hacia abajo, de nuevo empiezas a volverte hacia lo que ya conoces, hacia lo que ya conoces, porque es lo que es más fuerte, lo más potente. Lo que significa que no es fácil cambiar los hábitos, es muy posible y se puede hacer, porque el cerebro es plástico. Y ahora os voy a decir cómo la hipnosis funciona en muchos casos de forma más rápida y efectiva que otro tipo de intervenciones terapéuticas, desde mi punto de vista. Porque si os estoy diciendo que la repetición es un elemento muy importante para crear nuevos circuitos neuronales y nuevos hábitos, ¿cómo puedo activar la creación de circuitos neuronales positivos de forma rápida? Pues amigos míos, a través de la emoción, a través de utilizar los sentimientos de la persona. Porque, como os he dicho, si una niña de 6 o 7 años es capaz de adquirir una fobia a un animal, a un perro, y tenerla por 30 o 40 años y adquirir esa fobia en 1 segundo o en 2 segundos, también es posible eliminar esa fobia en 1 minuto o en segundos también. Y es muy posible también el crear esos circuitos neuronales de forma rápida. Se me ha caído el tapón y me voy a poner las manos perdidas. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, no sé si tiene sentido, si lo entendéis, si queréis hacerme alguna pregunta. Voy a parar aquí, ahora continúo y os hablo un poquito de la hipnosis para la utilización, para eliminar la ansiedad.
Bueno, veo que estáis muy tranquilos, que estáis escuchando atentamente. Estoy a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis. Ahora bien, a mí me da mucha pena pensar que la gente tiene que estar tomando ansiolíticos toda su vida, porque lo que hace la medicina, en muchos casos, las pastillas, es ocultar una serie de síntomas. Nosotros no queremos trabajar solo con los síntomas de una ansiedad, sino que necesitamos trabajar con la raíz, porque al final las pastillas son muy adictivas y no os estoy descubriendo nada nuevo. Hay muchísimas personas adictas a los ansiolíticos y a las pastillas para la ansiedad. Eso significa que la persona no considera que no tiene los recursos necesarios para hacer frente a las dificultades que hay en ese momento, o a las emociones, o a sus emociones. Significa que una persona que únicamente trabaja su ansiedad a base de ocultar los síntomas en cuanto deje de tomar las pastillas van a aflorar, van a aparecer. Entonces, las opciones serían que es importantísimo que una persona que quiere empezar o eliminar y romper con la ansiedad entienda cómo funciona su ansiedad, cuáles son sus patrones negativos, cuáles son sus conexiones neuronales negativas que le llevan a comportarse de esa forma. Porque, como dijo un chamán aquí en Irlanda, que ahora mismo no recuerdo su nombre, dijo: si tienes ansiedad o tienes angustia, realmente es una de las cosas mejores que te pueden pasar en la vida. ¿Por qué? Porque no es más que un mensaje que estás recibiendo. Tienes la ventaja, comparado con otras personas, que la ansiedad te está dando un mensaje que es muy importante para ti. Y cuando estás tomando pastillas para ocultar ese mensaje, lo único que estás haciendo es echando la mierda debajo de la alfombra. Pero la mierda no desaparece, porque en cuanto dejas de tomar las pastillas, aflora y se complica y es peor. Esto no quiere decir que esté en contra de la utilización de ansiolíticos y pastillas y prescripciones médicas cuando sea necesario. Lo que estoy a favor es la combinación de enseñar a la persona a utilizar sus herramientas personales con, en algunos casos, la utilización de pastillas. Yo no rechazo ni uno ni la otro, sino que la combinación de las dos sería muy útil. Por ejemplo, transitoriamente, que funcionen conjuntamente hasta que la persona ya sea capaz de gestionar esa ansiedad sin necesidad de tomar las pastillas. No digo una persona que deje de tomar las pastillas, ni nunca lo diré, así como así, sino que aprenda y que entienda de dónde proviene esa ansiedad. Estoy hablando bastante, veo aquí, y espero que me estéis entendiendo lo que estoy comentando. Porque cuando trabajamos con hipnosis, hay muchas posibilidades de que cuando hablamos con el subconsciente, primero, si sabemos cómo utilizar la hipnosis para hablar con el subconsciente de la persona, podemos encontrar las causas, las rutas de esa ansiedad. Cuando sabemos comunicarnos con ese subconsciente de la persona, entonces vamos a empezar a escarbar y sacar esa ansiedad de raíz, porque partimos de la base de que en la mayoría de los casos una persona no nace con ansiedad, a no ser que haya nacido con una persona que a lo mejor era drogadicta o ha tenido complicaciones en el embarazo o algo similar. Lo normal es que una persona nazca sin ansiedad. Y llega un momento de su vida que esa ansiedad aparece por determinadas razones. Y hay gente que lo conoce y la mayoría de la gente no conoce de dónde proviene esa ansiedad. Entonces, a través de la hipnosis, somos capaces de hablar, comunicarnos con esa parte que son las emociones y empezar a hacer que la persona se dé cuenta y que vea su situación desde un punto de vista diferente
que lo veía anteriormente. Y eso le va a hacer que tenga otro punto de vista, otra opinión diferente a lo que pasó, al trauma, al origen de esa ansiedad, a lo que sucediese en el pasado. Esa es una de las formas con las que trabajamos con hipnosis, descubriendo la raíz del problema, de la ansiedad. Y esto a veces se hace hablando con la persona y a veces no es necesario ni hablar con la persona, sino que se puede trabajar únicamente preguntando al subconsciente y que el subconsciente sea quien identifique dónde proviene ese problema, esa causa, ¿vale? Esto es lo que llamamos hipnosis no verbal también. No es únicamente hipnosis hablando y haciendo una regresión y buscando dónde está el problema, sino que simplemente confiamos en que el subconsciente de la persona, ¿vale? Esa parte potente, fuerte de la persona que controla las emociones, controla los recursos, que conoce de dónde proviene el problema, es capaz de resolverlo también. Y luego, como he dicho en alguno de mis vídeos, además de trabajar y buscar la raíz del problema, podemos trabajar con esos síntomas también. Porque si has sufrido o sufres de ansiedad, te darás cuenta que sientes la ansiedad en el cuerpo, en el corazón, en la garganta, como si estuviese ahogando, el nudo en el pecho, que te cuesta respirar. Y todo eso podemos transformarlo. Todas esas sensaciones se pueden transformar a través de la hipnosis. Se pueden convertir en objetos, ¿vale? Aunque suene a lo mejor, os puede sonar a lo mejor un poco locura lo que estoy diciendo, si no estáis muy puestos con el tema de terapia, pero todas esas emociones son energía que está dentro de ti. Todo es energía y somos capaces de transformar esa percepción de angustia. La angustia, igual que el dolor, es una percepción que se tiene y podemos trabajar con ella. Bueno, voy a continuar. No sé si tenéis alguna preguntita para hacerme. Voy a simplemente, ¿qué más por aquí? Tengo una pequeña chuletita. Vale, que me gustaría hablar entonces ahora. Una vez que entendemos que la ansiedad es un hábito, un mal hábito generado que ha creado un circuito neuronal negativo y que hemos aprendido que ese circuito neuronal podemos crear un cortocircuito para crear nuevos circuitos neuronales, entonces ya estamos dando un paso importante. Como he dicho anteriormente, es complicado. ¿Por qué es complicado eliminar los malos hábitos? Porque ese circuito neuronal, lo normal es que no desaparezca nunca, sino que una persona, por ejemplo, os doy un ejemplo, que ha sido fumadora, pues en un momento de mucho estrés, mucha tensión, puede volver a fumar. Una persona que ha sido alcohólica después de 20 años podría volver a caer otra vez. ¿Por qué? Porque a pesar de que se han construido nuevos circuitos neuronales, todavía existen los antiguos y prácticamente toda la vida tenemos que lidiar con nuestros hábitos. Una vez que se han generado en la mente, están ahí. Y la mejor fórmula es crear unos nuevos en vez de eliminar los que ya existen. Y de ahí que va a haber una lucha constante. En algunas personas es mucho más sencillo que para otras. Hay algunas personas que crean nuevos hábitos y de repente parece que se olvidan de los hábitos antiguos y la ansiedad desaparece porque han sido capaces de crear nuevos circuitos neuronales muy fuertes, muy potentes. ¿Y cómo se ha hecho esto? Pues a través de la utilización de la motivación, la energía, la emoción, y la hipnosis, por supuesto. Porque cuando trabajamos con hipnosis, lo que hacemos es jugar con las emociones de la persona en su favor,
para que sea capaz de crear circuitos neuronales fuertes desde el primer momento, desde la primera sesión. Poder hacer que una persona vea se emocione, sienta y a partir de ahí salga de la sesión ya con pequeñas conexiones, nuevas pequeñas conexiones neuronales que empiecen a, de alguna forma, luchar con la conexión fuerte. De ahí que comente que esa lucha, al principio, suele ser lo peor, a no ser que se cree en un segundo, puedas crear una conexión positiva muy fuerte, va a haber una lucha entre conexiones neuronales, entre las nuevas y las negativas antiguas, hasta que llega un momento que a base de repetir y emocionarte y utilizar tus emociones para bien, tus pensamientos positivos, las nuevas conexiones venzan a la conexión neuronal negativa. ¿Y qué es lo que sucede? Como si algunos me conocéis también, soy especialista en hipnosis y trabajo con ansiedad, con la comida también y con adelgazamiento. Para mí, la comida en muchos casos puede ser tu mayor enemigo, porque no la comida en sí, sino los ingredientes cancerígenos y ingredientes venenosos que nos meten en la comida sin darnos cuenta. Posiblemente dentro de 15 años habrá productos que hoy, a día de hoy, estamos ingiriendo y comiendo casi a diario, que posiblemente en el futuro estarán prohibidos, porque las regulaciones son muy lentas. Y de la misma forma se tardó 40 o 50 años en regular la industria del tabaco, la industria alimentaria y del azúcar también se va a tardar mucho tiempo en regular. Por eso, el tema de adelgazamiento y la ansiedad con la comida es un tema que también requiere de mucha disciplina, mucho trabajo mental también, porque no podemos dejar de comer como sucede con el tabaco, que dejas el tabaco y ya no lo pruebas, pero no se puede dejar de comer. Entonces, ¿qué opciones tenemos ante algo que siempre nos han dicho que no hay problema, tú come todo lo que quieras, sobre todo los abuelos, las abuelas, padres, madres, no, a ti que no te falte comida, ¿vale? Tú come todo, llena siempre la nevera de todo. Pero era otra generación que comía de forma diferente, productos diferentes, que cocinaban, que hacían más actividad física, los trabajos eran más físicas, y sin embargo, a día de hoy, en 2017, se ha seguido lo que han dicho padres y abuelas cuando la comida y los hábitos son completamente diferentes a hace 50 años, hace 40 años, hace 30 años. Eso lo que hace es que cada vez haya más gordos y más problemas de obesidad en el mundo, lo que conlleva a muchos más problemas de diabetes, colesterol, problemas de cáncer. Yo estoy convencido que muchos de los cánceres que hay en nuestra sociedad están relacionados por productos que se nos mete a través de la comida de forma oculta. Y oculta no quiero decir que no nos lo pongan en los productos químicos, en las etiquetas, sino que están ahí, pero que no lo sabemos, que no los conocemos, no sabemos sus efectos. Y gracias a las nuevas tecnologías, cada año vivimos más largo, más tiempo, pero a la vez cada vez hay más cánceres relacionados con el estómago, más cánceres de todo tipo. Y en muchas situaciones, desde mi punto de vista, y esto es un tema personal, proviene de productos incluidos en la comida. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos hacer ante esa situación? ¿Vale? Cuando no podemos dejar de comer y cuando nos han dicho que la comida es buena. Sí, estoy de acuerdo. La comida es buena cuando se tiene control sobre ella, porque si no se tiene control se convierte en nuestro mayor enemigo y se convierte en la medicina número 1 de las personas para tratar o para eliminar la ansiedad. Sí, para eliminar la ansiedad por 5 o 10 minutos, que es el tiempo que la persona se siente bien, que tiene una subida de azúcar en sangre
que le hace sentirse eufórico o eufórica y luego la caída es mayor y se siente más miserable todavía. Entonces, necesitamos hacer una buenísima gestión de la alimentación que tenemos. Y de nuevo, tenemos que cambiar nuestro patrón. Y lo único que podemos hacer ahora es, primero, educarnos a nosotros mismos y educar a nuestros hijos o a las nuevas generaciones de una forma diferente a la que nos educaron a nosotros. Y soy consciente de lo que estoy diciendo, porque en muchos casos parece que siempre queremos hacer o educar a nuestros hijos como nos han educado a nosotros, sin darnos cuenta que en muchos casos, a pesar de que nuestros padres querían lo mejor para nosotros, no significa que eso fuera lo mejor para nosotros. De ahí que os invito a que analicéis la forma en que os alimentáis a vuestros hijos y sobre todo tened en cuenta los conceptos básicos de alimentación que consisten en cocinar lo que se pueda o comer productos que no sean procesados, sino productos frescos, frutas, verduras, carnes, pescados, que sea fresco, que no esté envasado o que no tengan conservantes. Voy a mirar a ver cómo estáis por aquí porque me enrollo más que las persianas. No sé, bueno, si os interesa o si queréis hacer alguna pregunta, veo que estáis por ahí, pues me la podéis hacer, ya sea sobre hipnosis, sea sobre la ansiedad. Estaré encantado de resolverlo o de daros mi punto de vista sobre todo. Hay dos cosas también. Otra cosa importante es el tema de la alimentación, como he dicho, y el tema del ejercicio físico. Salir a hacer deporte o ejercicio, si no estás acostumbrado, también es un rollo. Y yo, que hago deporte bastante, muchas veces me cuesta muchísimo. Y me planteo, si me cuesta a mí, que he hecho toda la vida deporte, ¿cómo no le va a costar hacer deporte a alguien que no le gusta o que no lo ha hecho en toda la vida? Y ahora le voy a poner a hacer deporte en las sesiones. Entonces, tenemos que ayudar a la persona que busque una actividad física o un hobby que no sea ejercicio, algo diferente. Si es un hombre, le podemos poner a arreglar cosas en la casa, o si es una mujer también. No quiero sonar machista. Si a lo mejor es una persona le gusta bailar, pues que se vaya a bailar. Si le gusta cocinar, cocinar, este no es el mejor ejemplo, pero bueno, a lo mejor puede empezar a cocinar productos de ensaladas frescos o como un hobby, que se mueva, que vaya andando a hacer la compra, cualquier cosa. Cosas que la persona incorpora al ejercicio físico y que sea más sostenible en el tiempo. Vale, estoy harto de ver a tanta gente utilizando la comida para eliminar la ansiedad. Es mi trabajo y me encanta. Simplemente estoy, hablando de mi experiencia en consulta sobre las personas utilizando la comida como si fuese un medicamento, cuando la única forma que hay de eliminar la ansiedad es plantándole cara y determinando, creando, construyendo herramientas, empezando a determinar de dónde proviene esa ansiedad, qué puedo hacer, cómo puedo cambiar y pararte un poco a pensar, porque estamos en el día a día y no nos damos cuenta de las cosas que nos estamos perdiendo. Y no me quiero poner filosófico porque al final me voy por otro lado que no quería irme. Bueno, a ver, estoy mirando por aquí si tengo alguna cosita. Bueno, pues de momento voy a dejarlo aquí. Me he ido a los 50 minutos. Sin quererlo, iba a ser cortito. Y como resumiendo lo que hemos hablado. ¿Cómo se rompe con la ansiedad? Pues creando nuevos circuitos neuronales, creando nuevos hábitos. Suena simple, ¿verdad? Bueno, es una de las formas que hay a través de la repetición de nuevos hábitos. Quizás sea más lenta, pero es efectiva. Y la otra forma en la que yo os puedo ayudar es a través de la hipnosis, en la que utilizamos las emociones, utilizamos
los recursos que tiene la persona para para hacer un cortocircuito con el hábito de la ansiedad negativo y empezar a crear nuevos hábitos, con nuevas emociones, con nuevas ganas para la persona para hacer algo diferente. Ya sabéis que la hipnosis es la utilización de la imaginación de la persona para utilizar o para conseguir hábitos de vida saludables, para conseguir sentirse más feliz, hablando a grosso modo. Si queréis contactarme para hacer alguna consulta, estaré encantado de hacerlo. Me podéis poner un comentario. Luego voy a poner aquí mi email. Aquí es ayuda arroba hipnoadelgazamiento.com. Trabajo por internet, estoy haciendo este vídeo en español. Yo tengo la consulta en Dublín. Sin embargo, me gusta trabajar mucho por internet también, es muy cómodo y los resultados que se obtienen también son muy buenos a través de la consulta por Skype. Así que, bueno, pues si queréis preguntarme, estaré encantado. También, si queréis uniros al grupo de hipnosis, de hipnoadelgazamiento, a ver si aparece por aquí, no sé si... Voy a poner hipno, ahí, os pongo el grupo, hipnoadelgazamiento, grupo de hipnosis y adelgazamiento. Ese grupo es principalmente para especialistas en hipnosis o gente que está interesada en la hipnosis como terapeutas, psicólogos, profesionales de la salud, pero también es para personas que quieren ayuda. Allí somos unos cuantos profesionales donde pueden encontrar la ayuda de otros profesionales. No tiene por qué ser yo, sino que si vais a la página de hipnoadelgazamiento.com, hipnoadelgazamiento.com, podrás ver que hay terapeutas, otra serie de terapeutas que se dedican al adelgazamiento, a la hipnosis y que también tendrán muchas ganas y estarán contentos y deseando trabajar contigo si lo necesitas. De momento nada más aquí. Muchas gracias por verme y quedo a vuestra disposición. Saludos desde Kilkenny, Dublín. Un abrazo fuerte. Os habló Iván Lentijo Fernández de hipnoadelgazamiento.com. Chao.